Estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a dialogar en materia de investigación jurídica sobre las teorías filosóficas de la interpretación jurídica. Mi nombre es Ricardo Andrade, seré su docente tutor durante este periodo académico y obviamente vamos a generar pautas básicas para que ustedes mediante esta herramienta virtual como son los microvideos tengan conocimientos generalizados de la materia a tratar y obviamente en el caso concreto de la teoría filosófica de la interpretación jurídica tengan nociones generales que sirvan de base para que ustedes puedan reforzar su conocimiento. Este tema es un tanto dogmático y doctrinario, es por eso que es necesario que anclemos el conocimiento y los conceptos básicos que inclusive ustedes tienen en la guía de estudios a las temáticas diarias que como abogados y como estudiantes universitarios debemos conocer para que podamos anclar los conceptos filosóficos a la realidad jurídica. Entonces, vamos a comenzar estableciendo las nociones generales y obviamente la definición que algunos autores realizan a las teorías filosóficas. En este caso, creo que es importante indicar que en la época de consolidación de los estados modernos, Savigny identificó varios elementos de la interpretación jurídica, obviamente generando una teoría general de la interpretación. Dichos elementos deben comprenderse como métodos de interpretación al tenor de la siguiente representación. Y obviamente en este caso debemos representar esta teoría filosófica que años atrás Savigny identificó con la finalidad de determinar con claridad cuáles podrían ser los métodos de interpretación y obviamente las formas en que estos métodos se van aplicadas ya en el diario vivir. Y tenemos como un inicio la teoría de la interpretación jurídica con sus elementos y obviamente anclado directamente a lo que son los métodos de interpretación. Y obviamente en este caso nosotros vamos a anclar este conocimiento a lo que nosotros, insisto, como estudiantes debemos conocer. Sí, además es importante establecer que uno de los retos más grandes en el campo jurídico es establecer el real sentido y alcance de la norma jurídica. En el caso del Estado ecuatoriano, en el caso de un Estado constitucional de derechos y justicia, obviamente el establecer el real sentido y el alcance de la norma jurídica le corresponde a las instancias legales competentes. Ustedes conocen que al existir una función judicial, una función legislativa, donde la misión de los asambleístas que conforman esta función del Estado es justamente la de legislar. Los legisladores son los encargados de normar los cuerpos legales bajo una estructura constitucional, es decir, todas las leyes que regulan un Estado constitucional deben estar subordinadas a la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, el establecer el real sentido de la norma, obviamente inicialmente le corresponde a los asambleístas que se encargan de legislar y realizar y elaborar estos cuerpos normativos. Sin embargo, obviamente este es un trabajo que enlaza a todas las funciones del Estado. El establecer el real sentido y el alcance de la norma jurídica, obviamente cuando se trata de aplicación de la norma, también le corresponde a los jueces de los tribunales de justicia del país, como también la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República en el caso de la elaboración de los reglamentos de las leyes que regulan la función legislativa antes indicada. También es importante indicar que hay dos funciones del Estado que también tienen la potestad reglamentaria y en este caso es la función de transparencia y control social y la función electoral, que en el ámbito de sus competencias obviamente también establecen reglamentos que son de aplicación obligatoria para quienes van a ejercer sus derechos en estas dos funciones del Estado. Por ende, si podemos analizar en un tema global, el establecer el real sentido y el alcance de la norma nos corresponde a todos quienes de una u otra forma aplicamos los cuerpos normativos que existen en nuestro país, sin perdernos de la pirámide de Kelsen o pirámide normativa que se establece en el 424 de la Constitución, puesto que absolutamente en un Estado de derechos constitucional de derechos todos los cuerpos normativos que se regulen o que regulen nuestro Estado constitucional obviamente deben estar supeditados a la Constitución de la República del Ecuador porque caso contrario carecerían de vida jurídica. Entonces, esto es importante anclar para
establecer una dogmática generalizada de dónde nace la teoría, pero obviamente ya en el sentido real, cuando es aplicable ya en el Estado constitucional que nos regula actualmente. Siguiendo con los elementos de la interpretación jurídica según Savigny, es necesario indicar que existen cuatro principales elementos. Tenemos inicialmente el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático. En este caso quiero, para finalidad de su fácil entendimiento, establecer con claridad ejemplos básicos que permitan entender cada uno de los elementos de interpretación que acabo de mencionar. En este caso, vamos iniciando con el elemento gramatical. Savigny establece que son las disposiciones que mandan, prohíben o permiten de forma literal y directa. Obviamente, si nos vamos ya al análisis global de nuestros cuerpos normativos, podemos determinar que en el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano se hace una definición de ley, la misma que es la declaración de la voluntad soberana que, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces podemos anclar este elemento de interpretación al concepto legal que establece al término ley. Por ende, es importante indicar y obviamente entender cuál es este término y cuáles son los alcances que tiene el mismo. Hay que señalar y voy a establecer un ejemplo básico. Cuando hablamos de ley y cuando hablamos en un ejemplo diario, como podría ser el ejemplo al ejercicio del sufragio, podremos indicar que la ley manda, prohíbe y permite. En el caso de mandar, obviamente lo anclamos a un ejercicio de los derechos de participación y tenemos que cuando manda la ley, cuando obviamente nos obliga a acceder a las urnas, a poder ejercer nuestro derecho al voto, portando nuestro certificado, nuestra cédula de ciudadanía o pasaporte. Entonces, la ley nos manda a que para poder ejercer este derecho tengamos que acercarnos a los lugares de sufragio con estos documentos. ¿Cuándo nos prohíbe? Cuando la ley mismo y el Código de la democracia establece con claridad que nosotros no podemos hacer actos de campaña o pre-campaña anticipada. Por ende, esta prohibición implica el posible cometimiento de una infracción electoral. ¿Y cuándo nos permite la ley? Cuando obviamente ni nos manda ni nos prohíbe, sino que es un acto voluntario. En el mismo ejemplo que acababa de mencionar, en el ejercicio de los derechos de participación, cuando nosotros tenemos entre 16 y 17 años, 364 días, la ley nos faculta ejercer nuestro derecho al voto, pero no es mandatorio ni nos prohíbe que ejerzamos este derecho, sino nos faculta hacerlo y por ende la ley nos permite, en el caso de que nosotros estemos deseando ejercer este derecho, poder acceder a las urnas. Entonces, en el elemento gramatical anclado al concepto de ley, podríamos definir estos ejemplos básicos que permiten diferenciar cuando las disposiciones mandan, cuando prohíben, cuando permiten. Cuando nos vamos al elemento lógico, Savigny establece con claridad que son las relaciones lógicas de identidad y contradicción entre las disposiciones jurídicas. Obviamente, las normas jurídicas en nuestro Estado no pueden contradecirse, tiene que haber una armonía entre todos los cuerpos normativos, pero sobre todo entre leyes, pero también obviamente con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Incluso ustedes conocen que en el caso de que estos tratados internacionales de derechos humanos sean más favorables para el ciudadano, estas disposiciones inclusive prevalecen a la Constitución. En el elemento histórico, el sentido de las disposiciones jurídicas desde una perspectiva histórica, esto es, cómo ha mutado, se ha transformado el sentido de las instituciones jurídicas. Anclando nuevamente a la explicación en base a los derechos de participación, es importante indicar que obviamente la ley va evolucionando y eso también hace que nuestros derechos vayan evolucionando. En el caso concreto del voto como un ejercicio democrático, obviamente inicialmente el voto era exclusivo para las personas que tenían posibilidades económicas. Los hombres que tenían posibilidades económicas históricamente podían ejercer el derecho al voto. Posteriormente ya no pasó a ser una situación de clase, sino pasó a ser una situación de género. Posteriormente la ley permitía que solo los hombres puedan ejercer su derecho al voto. Posteriormente ya la ley evoluciona y permite que las mujeres también puedan ejercer su derecho al voto. Y ahora en la actualidad pueden votar inclusive personas que tradicionalmente y históricamente no lo podían hacer, como son los policías
y militares, y obviamente inclusive los extranjeros residentes en el Ecuador por más de 5 años. Eso hace y eso connota con claridad la evolución que en este caso concreto ha realizado históricamente nuestra ley. Pero obviamente estos casos son aplicables a absolutamente todas las materias que nos rigen en un Estado constitucional. Y por último, el elemento sistemático. La ley desde la perspectiva del derecho como un sistema general. La ley como un componente más de un sistema cerrado y coherente. Obviamente nosotros estamos viviendo actualmente un Estado cerrado, que implica que todas las normas estén subordinadas a la Constitución de la República del Ecuador. Insisto, cualquier norma que se genere o cualquier ley que se genere que sea incoherente o que no esté bajo la jerarquía constitucional carece de validez jurídica. Y obviamente eso también implica que se sigan procedimientos ante la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la misma. Estos elementos de la interpretación jurídica son, en sentido global y en sentido general, las pautas básicas que ustedes deben conocer al momento de aplicar las teorías filosóficas de la interpretación jurídica. En estos videos lamentablemente no podemos extendernos mucho, por ende voy a ser mucho más conciso en la explicación que vamos a realizar de este tema. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta los criterios que son aplicables para la interpretación y obviamente utilizados en los métodos de acuerdo a lo explicado anteriormente. Y tenemos el criterio gramatical, tenemos el criterio sobre la coherencia lógica, el criterio de la intención, el criterio de los fines del autor de la norma, criterio de los fines de la ley, criterio teológico objetivo y criterio de la interpretación conforme a la Constitución. Obviamente todos estos criterios abarcan el sentido subjetivo de la persona que realice la interpretación jurídica. Por ende, es necesario anclar a la competencia y a la atribución que tiene cada actor de acuerdo a los criterios seleccionados, manifestados anteriormente. También creo que es importante establecer para mayor entendimiento también del desarrollo de la interpretación jurídica, justamente los principios y las reglas que tienen nuestros legisladores, que tienen nuestras autoridades judiciales y que tenemos nosotros como abogados en libre ejercicio para poder resolver las antinomias. ¿Y qué son las antinomias? Obviamente contradicciones normativas simplemente. Y aquí sí se establece con claridad todos los principios de relación lógica y las reglas que existen para resolver las antinomias. En primer lugar, para que exista una antinomia, obviamente debe haber contradicción. Debe haber identidad y debe haber un tercero excluido. Pero por ende, existen también reglas para resolver este tipo de contradicciones normativas, como son el criterio de jerarquía en nuestro Estado, la Constitución sobre cualquier cuerpo legal, el criterio de especialidad. Obviamente, una ley especial está supeditada a una ley general. Y por el criterio de temporalidad, es decir, ustedes conocen, toda la ley tiene una temporalidad definida. Hay un principio básico del derecho civil que implica que no exista el efecto retroactivo de los cuerpos normativos. Sin embargo, obviamente, en muchos casos debemos dejar sentado en la nueva ley la derogación de la respectiva ley anterior, justamente para evitar los conflictos de temporalidad que se puedan generar en el caso de la aplicación de las normas. Recuerden, para resolver antinomias, criterio de jerarquía, criterio de especialidad y criterio de temporalidad. Estimados estudiantes, para finalizar, quiero que recordemos una frase muy importante que regula y establece e inclusive resume lo que hemos conversado el día de hoy. Las teorías normativistas se han desarrollado principalmente para influir en la práctica jurídica. ¿Y quién va a terminar al momento de obtener su título de abogado en influir directamente en su actividad como abogado litigante o como abogado jurisconsulto en las instituciones públicas del país o privadas del país? Es justamente ustedes como futuros abogados. Por ende, espero que estos ejemplos prácticos y estas definiciones que se han anclado a la vida diaria de nosotros como ciudadanos y como estudiantes de derecho sirvan de elementos básicos para que ustedes conozcan un poquito más de la teoría filosófica de la interpretación jurídica. Estoy a los órdenes en cualquier consulta o necesidad de profundizar temas específicos cuando ustedes lo crean conveniente mediante las herramientas virtuales que ustedes disponen en la plataforma virtual. Agradezco la atención a todas y todos. Buen día.